Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Creo que el orden del programa podría hoy revisarse. La pandemia y la guerra, que son noticias mundiales preocupantes y graves, no creo que puedan producir una impresión más dolorosa que la que experimentara nuestro pueblo en ocasión del asesinato del ministro de Medio Ambiente, el extinto Orlando Jorge Mera. Una noticia que traspasó a la nación. Yo recibí la información que en el momento que hablaba con un amigo muy querido y la noticia le llegó a él, y confieso que me estremecí de tal modo que se me salieron las lágrimas. Pensamos en principio, porque fue la primera versión que se dio, de que se trataba de un tiroteo, un asalto al Ministerio de Medio Ambiente. Minutos después nos llegó la precisión, no. El único afectado, el único alcanzado por las balas es el ministro. Yo tengo una experiencia penal de más de 60 años, pero intensamente los primeros 30. Y debo decirle que revisando mentalmente los casos en que me vi envuelto, casos graves, ninguno que yo recuerde me ofrece un ejemplo de saña, de ferocidad criminal como este. Creo que contribuyó en gran modo a que el dolor nacional fuera mayor. Lo mató sin piedad, lo remató, le tiró con furia, lo fue a matar. Inocente, desarmado, creyéndole su amigo. Le dice a la seguridad y a su personal de apoyo, no, Miguel es mi amigo, según hemos visto. Y ni eso lo conmovió para por lo menos pensar, ¿cómo voy a hacer esto? Evidentemente venía preparado. Todos los pormenores que hasta ahora han surgido, y sobre todo que de la propia acusación ya han comenzado a fluir datos de preparación, de premeditación, de determinación calculada de producir esa barbaridad, seguida de un comportamiento perverso, evasivo, que según parece llamaba a la hija para que viniera a procurarle en el carro en que estaba. Se había refugiado en una iglesia. Un amigo que estaba muy dolido me dijo, y este bárbaro es capaz de pedir garantía para su vida. Pero Orlando era un muchacho bueno, desarmado, lleno de buena fe. Lamentamos muchísimo su caso y a toda la familia, sin excepción, le expresamos el más hondo y sentido pésame
a nombre de mi familia y en el mío personalmente, por esa dolorosa pérdida que han tenido. Realmente no merecía esa muerte, no. Ni el país merecía una prueba tan penosa de asesinismo como esa. No quiero ponerme a especular sobre causas y esas cosas, porque siempre he dicho que desde la calle es muy difícil apreciar la realidad de los casos del orden criminal, y serán los tribunales y los encargados de la acusación, así como la propia defensa, los que tendrán que depurar y salir en la exploración de esas causales con lo que pueda ser verdad judicial. Pasa su alma, pasa su resto, descanso a su alma, Orlando Jorge Mera, ministro de la República, sacrificado en su lugar de trabajo. Un espanto que ha sobrecogido al pueblo nuestro, con toda razón. Bien, dije al principio que la pandemia podía ser desplazada de su prioridad como noticia por la naturaleza del espanto que hemos padecido. Y es verdad, pero sigue siendo grave, sigue siendo importante el percance. Hemos estado leyendo informes internacionales y quieras o no, la realidad es que el virus, con todas sus variables que han sido múltiples, no cede. Entre nosotros, la última que leí me preocupó. Al parecer hicieron una de ensayo en 100 personas de prueba y 17 dieron positiva, que ya eso es un porcentaje preocupante. Por eso, a lo que me voy a limitar hoy es hacer lo mismo que hiciera en el programa pasado, recomendar sanamente, buenamente, precaución, prudencia, pedirle a mis hermanos, a mis compatriotas, que no se confíen, que no se ha retirado el mal, está ahí. Deben de abstenerse de las reuniones, de los grupos numerosos, deben de usar mascarilla cuando vayan a lugares que entiendan que pueden ser de peligro, que no estén al aire libre, y en fin, tomar medidas de precaución, porque puede producirse una gran desgracia. Si se aumenta el descuido, la dejadez, y la gente confiada, ya fatigada, harta de sufrimiento y de privaciones, lo desafía. Es una peste. Desafiarla es peligrosa. En cierta medida esto viene envuelto en el proceso de crisis general, y el asunto es para pensarlo y tratar de hacer un esfuerzo para contener las emociones y hasta para impedir la depresión, porque la verdad es que nos ha cambiado la vida.
Y hay una especie de generalización deceptiva. La gente está muy crispada o muy deprimida. Ya vemos otros hechos violentos. Uno de ellos en Santiago Rodríguez, que tiene un rasgo característico penosísimo. El tipo que hace los disparos mata a una pareja que no conoce. Una máquina de muerte. Es decir, si no lo conoce, nunca ha tenido posibilidades de relaciones, de enemistad o de desagrado. Y hiere a otros más indistintos. Y parece que hay implicaciones de turbación y de un tipo de comportamiento anómalo. No quiero asegurar que sea por uso de sustancias alucinantes, pero la experiencia siempre indica que cuando el consumo aumenta, tiende a aumentar la compulsividad y los peligros de reacciones airadas y el uso de armas en lugares inimaginables y contra personas que no se concibe. Porque esa pareja que muere, bueno, pues entonces será el prójimo. ¿Por qué los mata? ¿Por qué los mata a los dos? Es decir, estamos pasando momentos muy complicados. Y les voy a decir, esto que nos sirva de cierta, si no de consuelo, al menos de aliento, para no, valga la redundancia, para no desalentarnos. Lo de Estados Unidos aterroriza. Hay una cantidad de tiroteos, bueno, el peor, el más doloroso, el que produjo un derrumbe de la alegría mundial. Los 19 niños de Uvalde, de Texas, y las 2 maestras. Pero en fábricas, en tiendas, ha seguido. Tiroteos inexplicables algunos, que tienen o pueden tener mucho que ver con el tiempo que vivimos. Porque la verdad es que tenemos 3 años enredados en este endemoniado caso de la pandemia. Estados Unidos tiene ya más de 1 millón de muertos de COVID. Es decir, no ha sido sencillo. Los propios chinos ahora van a hacer una nueva experiencia con Shanghái, que lo tuvieron 2 meses sin poder salir un pie a la calle. 25 millones de habitantes. Ustedes oyeron. Parece que van a hacer con uno de los barrios mayores otro experimento de encierro, porque está ahí, no se ha ido. La Corea del Norte, que se jactaba de que no tenía un solo caso. Ocurre que ellos no llevan estadísticas porque allí la vida vale poco. También se entiende que es un desastre. Y Europa, jugando en el verano, ahí le viene otoño y le viene invierno. Y Dios quiera que no vuelva la cola de la pandemia a azotarla. Esto naturalmente complicado con las noticias de la guerra de Ucrania. Es una guerra tan potente que ha borrado las otras guerras, que son terribles. La de Siria, como la del Yemen. Solo se habla de la de Ucrania. Pero las alarmas ahora se han disparado en otro sentido. La economía.
hay un espanto mundial con la crisis alimentaria que se prevé. Todos los granos de Ucrania, Turquía misma, que ha estado solidaria con Rusia, le dice a los rusos: déjenme salir el trigo de Odessa. Los rusos responden: sí, nosotros lo dejamos salir, pero Ucrania minó el mar del puerto, que lo desmine. Sí, a América Latina le dan una ilusión. Bueno, ustedes van a tener ahora una ventaja, el aumento de las materias primas. Argentina se anima y comienzan a trabajar en campos de soya, pero con pesimismo también. Se dice que la crisis alimentaria, que va directamente a los pueblos de América Latina, es poderosa. Es decir, que al mundo las perspectivas que se le están ofreciendo son sombrías por ese cúmulo de crisis: enfermedad, guerra y quebranto. No, enfermedad, guerra y economía. Y eso es lo que mantiene un estado de ánimo generalizado a escala mundial, en que los entendidos, los psiquiatras y expertos en la mente y psicólogos, están entendiendo que ya es un tipo de patología que hay que comenzar a tratar. La gente de este tiempo hay que comenzar a tratar, porque hay traumas indefinidos, pero muy capaces de desarrollar impulsos destructivos, actitudes agresivas, bueno, todo lo que uno puede imaginar como desastre. En definitiva, estamos pasando un momento muy difícil de la humanidad. Yo, que soy un hombre de fe, que no la he tenido, no la he perdido nunca, ni me ha vacilado nunca, aferrado a mis creencias, mis oraciones, con los míos, en medio de la pena de haber perdido lo que yo llamo la otra mitad de mi alma, mi esposa, doña Sogela, tratando de recuperarnos y ver de qué modo pasamos esta tempestad, que por fortuna viene siendo alegrada por el nacimiento de los bisnietos. Ahora tenemos a Pedro Andrés, el último, pero ya teníamos a María Sogela, a Sofía, a Lara Sofía, a Felipe Andrés, es decir, Elena María. Pero como dije hace 2 programas, por un lado salen los viejos y por una puerta, y por una ventana llegan los ángeles. Plan de Dios. En medio de eso, el programa no puede desfallecer. El programa tiene que seguir siendo tribuna mientras viva, mientras pueda. Tiene que ser un tipo de trinchera, porque los peligros son ciertos y muy graves. Estuve oyendo, todavía no tengo la precisión, me dieron las noticias al sentarme a grabar, de las reacciones y las explicaciones que diera el presidente Abinader a un programa de televisión internacional que le entrevistaba. Lo que me pusieron a oír me satisfizo, porque sentí un presidente enérgico, convencido, si se quiere, dotado de una intransigencia magnífica,
porque el periodista le hacía alusiones a Trump y el muro con México, y poniendo el muro nuestro como una especie de incordio y de algo que iba a traer más trastornos que ventajas. Eso está mandado a decir, son encargos del gran plan de la geopolítica de destruirnos. Y él contestó con mucha hidalguía, en una forma muy juiciosa. No, es parte de la solución de nuestros problemas. No opino sobre lo de Estados Unidos, es un problema de Estados Unidos. Nosotros tenemos el problema. Le hizo una enmienda magnífica al periodista porque quiso pasar el asunto como puramente migratorio. No es un problema migratorio, fue lo que dijo con más exactitud. Es un problema de seguridad nacional, porque Haití tiene bandas criminales que están haciendo peligrar nuestra seguridad nacional. Y yo digo que el presidente estuvo estupendo, pero debió de ir más lejos y decirle no. Es que tenemos cerca de 2 millones adentro, ilegales. Y ya eso no es migratorio, eso es una ocupación del territorio nuestro. Y tenemos que organizar eso. Y el muro es una parte del proceso de organización de eso. Tanto para las repatriaciones como para el ingreso. Es más, al oír al presidente, yo cambié el plan del programa. Y dije, ¿saben ustedes lo que voy a hacer? Mi blog de esta semana, titulado Los vecindarios armados de Hamilton, ya están en Haití. Lo voy a leer. Porque lo que yo digo ahí es lo que yo quiero que oyera el presidente, para cuando nuevamente sea entrevistado, ver cómo él incorpora esos elementos. Sería interesante, repito, que él oyera el contenido de ese blog de esta semana. Los vecindarios armados de Hamilton ya están en Haití. Cito, he meditado mucho en estos días acerca de un tema que debería preocuparnos a todos. Se trata de la grave presencia de bandas criminales poderosamente armadas en las inmediaciones de nuestra frontera. Al final se hará una cita de Alexander Hamilton para explicar qué se puede estar procurando con ello. El fenómeno es de una complejidad impresionante y se corre el riesgo de subestimarle si solo se le considera como meramente criminal, formado por antisociales que medran con los secuestros de sus connacionales, que tienen familiares en el extranjero y hacen remesas de auxilio solidario en capacidad de pagar rescate por los suyos. Algunos religiosos extranjeros y unos ciudadanos turcos también fueron víctimas de secuestro, sin que se sepa a la fecha si hubo o no pago por su recuperación. El asunto es de otra índole y basta comprobar el tipo de armamento con que cuentan, sofisticado y costoso, que mueve a la inquietud de preguntarse cómo y dónde lo adquirieron, quién lo proporcionó y pagó las altas sumas de sus precios. Además, se observa que el papel de algunas de sus operaciones está destinado a controlar el territorio mediante el terror que espante a sus moradores y se vean forzados a abandonar sus viviendas y enseres en procura de dar paso
a un derrame de esa población desarraigada, preferiblemente por tierra, aunque a veces se utilicen episodios de embarques marinos hacia otros litorales. Todo esto con el fin de que se conmocione la opinión pública mundial. Es por ahí que hay que buscar los verdaderos y profundos motivos que han servido para la creación de ese engendro de las bandas criminales gobernantes. Siempre he tenido el cuidado de responder con acritud los informes negativos, por injustos, que tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como los organismos internacionales, a través de sus agencias tentaculares, ofrecen acerca de los derechos humanos, particularmente contra nosotros, cuando se refieren a supuestos tratos persecutorios y discriminatorios contra los inmigrantes ilegales haitianos, y no se teme al colmo de mentir en cuanto a que supuestamente se persigue también en nuestro país por el color oscuro de la piel. He advertido que esas falacias tan distantes de la realidad quedan desmentidas por hechos como la participación y goce de más del 80% de los lugares y puestos de trabajo en la construcción, así como de más del 70% de las plazas de trabajadores agrícolas. Esto sin contar, por otra parte, el acceso masivo a los medios y recursos de educación y salud, algo que destruye toda idea de repudio persecutorio o de desprecio fundados en el color de la piel o en la pertenencia a esa muestra trágica de la pobreza del mundo. He sostenido, repito, que esos informes no han sido otra cosa que la preparación del expediente internacional del plan activo y en curso de nuestra reabsorción en un esperpéntico estado binacional que encerraría las dos tragedias mayores de nuestra historia: la desaparición del Estado y la trituración de la nación, que la harían estallar en la forma más dispersa y odiosa, dándole hipócrita acogida en otras muchas partes del mundo, porque supuestamente somos más aceptables por nuestros hábitos y costumbres, religión conocida sin degeneraciones sincréticas, lengua apropiada para la formación de los descendientes una vez se establecieran en sus nuevos destinos. Todo esto ocurriría con 4 o 5 millones de desterrados nuestros. Tal es el crimen. Es decir, lograr lo que se puso como proyecto en el informe de ONU del año 1949 del siglo pasado como posible y única solución al cataclismo demográfico de un Haití calificado como inviable de todos modos. La geopolítica ha terminado por invertir el destierro de los isleños de Santo Domingo y ha dado cuerpo al plan, sacrificando a los dominicanos por ser más potables y más palatables para esas otras naciones que ahora están siendo sometidas al asedio de oleadas de migrantes haitianos fríamente calculado. Esta diabólica pretensión, además, cuenta con el apoyo y favor de las mafias del crimen mundial,
que operaría así, sin molestias, en la tierra de nadie, del puerto libre por surgir, con infraestructuras magníficas y todavía con recursos de todo tipo sin explotar, oro, petróleo y sobre todo el tesoro de su ubicación, a pocas millas de la tercera frontera de Estados Unidos, que es Puerto Rico. Mi afán ha sido despertar a los dormidos nuestros, que no se dan cuenta de la naturaleza monstruosa del trastorno en ebullición. Los estados que componen hoy la ONU votarían en mayoría nuestra desaparición, sin considerar que es una atrocidad, por lo que se hace necesario agudizarla aún más, buscando causas deliberadas para justificar nuestro apocalipsis como pueblo. Es un plan diabólico, dije, porque estoy convencido de que quienes lo llevan a cabo están conscientes de que lograr su ejecución plena conlleva la creación de situaciones sumamente peligrosas, comenzando por el desalojo compulsivo de millones de aquel territorio desolado y que su devolución en términos de guerra desde aquí sería espantosa. Para esa eventualidad, naturalmente, la geopolítica tiene, muy claro está, sus cascos azules de siempre. El hecho es que procuran forzar circunstancias que permitan demandar y alegar un asilo territorial masivo en nuestro suelo. Y no es nada nuevo. Ya durante la administración Clinton lo habían intentado, pero en otros términos. Primero, la disolución, no la depuración de su ejército. Luego, Aristide y su aterrorizante Papa Lebrun, empavoreciendo a aquel pueblo en medio de un desorden sin comparación posible. Y finalmente la solicitud expresa y terminante al presidente Balaguer a fin de que consintiera el levantamiento de 19 campamentos de refugiados del orden de 20,000 habitantes cada uno. Esto bajo amenaza de recortarle el periodo presidencial alcanzado en el 94, como en efecto ocurriera. Sabemos todos cómo respondió la hidalguía de aquel gobernante, anciano y ciego. Pero hago un alto sorprendente. Al presidente Abinader le ruego que oiga esta parte de este blog, porque ahí van a estar muchos de los problemas más graves del país en lo que resta de siglo. Y resta mucho. Acabo de recibir una noticia desconcertante. No lo quise creer en principio, por la envergadura del escándalo que encierra. Pero comprobé que sí es cierto, que se acaba de consumar uno de los más graves y escandalosos atropellos a la soberanía nacional, para mayor desgracia, en la ciudad corazón, que es Santiago. La AFIS, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ha pactado y firmado con el cónsul haitiano depuesto allí a fin de regularizar a 500,000 de ciudadanos sin identidad en su patria, que no sea la genérica que de su constitución, que lo asume nacieran donde nacieran como haitianos.
han convenido los contratantes cosas increíbles, escandalosas y muy graves. He sentido más que ira, un hondo pesar por una experiencia tan díscola y desafiante de parte de algunos grupos que han animado a esa legendaria asociación del comercio a cometer un crimen tan atroz como el cometido en esa caricatura insólita de convenio. ¿Acaso no fue posible encontrar que algún estudiante de derecho de último año le diera una consulta acerca de lo que se trata? Alguien que le dijera: señores, sabemos de sus apremios por mejorar sus insaciables niveles de lucro, pero estamos en un país de leyes, un Estado de derecho social y democrático, y ocurre que existe un artículo, el 76 de su Código Penal vigente, que establece lo siguiente. Título 1, Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública. Capítulo 1, Crímenes y Delitos contra la Seguridad del Estado. Sección primera, Crímenes y Delitos contra la Seguridad Exterior del Estado. Artículo 76. Modificado por las leyes del 64. Ley 64, el 19 de noviembre de 1924, Gaceta Oficial 3596, 1384 del 13 de marzo de 1947, Gaceta Oficial 1947, 224 del 26 de junio de 1984 y 4699 del 20 de mayo de 1999. Dice: toda persona que desde el territorio de la República se ponga o trate de ponerse en acuerdo con estados extranjeros o con sus agentes o con cualquier institución o simples personas extranjeras para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el gobierno que la represente o que les hostilice en alguna forma, o que contra las disposiciones del gobierno se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquier institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de 30 años de reclusión mayor. La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle sus actuaciones mencionadas, aunque ello se realice desde territorio extranjero. Señores de ASI, pudo decirle el estudiante, ustedes, pues, se han hecho pasibles de sometimientos criminales por querella popular de millares de ciudadanos, entre ellos centenares de abogados, que jamás aprobarían una iniciativa tan groseramente ilícita. Yo pienso que ellos, todos, sabían de esos riesgos, pero consideraron posible correrlos y después retractarse, dejando la estrafalaria intentona como una muestra de una supuesta aceptación de sectores nacionales a que se imponga el éxito de un plan de tal naturaleza. Creo, no obstante, que la respuesta debe de ser masiva y contundente al crimen cometido. No hay lugar al arrepentimiento activo, pues el crimen ha sido cometido, no solamente intentado. Debemos procurar 1000 firmas de todos los estratos sociales nuestros y presentar querella formal contra los aventureros que han ideado esta afrenta a la República Dominicana. Huelga decir que el estudio profesional nuestro, sumado a otros muchos y muy valiosos, estaríamos en disposición de ofrecer asistencia profesional gratis. Esto porque a la nación no se le puede cobrar ningún precio por su defensa. Pero, vuelvo al principio, no nos engañemos. La ONU
y las potencias están detrás de esas maniobras siniestras. Y es al gobierno al que tenemos la obligación de exigirle esa defensa, y solo en caso de su renuencia, su temor o su vacilación, se actuaría en la forma popular masiva que señalo. Lo tragicómico es poder comprobar la utilidad que tiene un desafuero criminal como el cometido, que no es meramente intentado. En primer lugar, su firmante, un cónsul haitiano, y el otro, un aparente y nuevo gobierno dominicano, que no sabíamos que existía, solo lo sospechábamos. Ahí se habla de favorecer a 500,000 de sujetos que, careciendo de documentos que acrediten su condición de haitianos, tendrán el premio de una regularización total de su presencia, aunque en el Cibao solamente se produzca el fenómeno. Es decir, que tendremos un nuevo Estado-nación de carácter regional, porque así lo decidieron los propietarios de intereses comerciales dominicanos, con el tutelaje del mismo organismo internacional, que sin sonrojo por sus antecedentes terribles en el manejo de los expedientes del Timor Oriental y de Ruanda, así como de otras trapacerías genocidas, pretende rediseñar nuestra existencia. 500,000 en el Cibao indican que las regiones del sur y el este tienen el otro 1,500,000, que a corto plazo demandaría un trato similar, y así se formaría la anhelada minoría étnica que sirva para la solución final. Una versión no menos triste que el Holocausto. Ya tienen el precedente de Kosovo en Serbia, y todo se rigió por una resolución de ese organismo, que es ONU, aunque en aquel caso de los Balcanes se trataba de una población primordialmente serbia, que no es el caso en el conflicto dominico-haitiano. En suma, hablamos de una confesión de ocupación con un tamaño 6 veces mayor que el ofrecido por la participación ciudadana y sus ONG cómplices en sus afanes de favorecer la traición a la patria. ¿Cuál es el otro encanto del crimen cometido, además de ofrecer su prueba en un solo documento? Que se podrán sumar las querellas sucesivas a todas aquellas instancias de poder que le hayan dado por comisión u omisión seguridades de que aquello era válido y legítimo, silenciándole que se trataba de una agresión abierta a la soberanía nacional. Otra parte del crimen sirve para decirle al viejo Estado, el de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, que ya sobra, que no es necesario, y el gobierno que lo administra tendrá que ceder en favor de los dueños de aquellos intereses que se creyeron tan poderosos como para trasladar sus fábricas y preocupaciones de riquezas, así como para obtener benignas ventajas fiscales a la frontera, pretendiendo hacer una parcela catastral de esta, de su propiedad. Una manera de decirle al actual gobierno parcialmente saliente. ¿Cómo se le ocurre, señor Abinader, hablar de muro sobre nuestros planes? Usted verá las consecuencias. Es más, le vamos a arrancar un jirón de su supuesta soberanía y le vamos a usurpar su autoridad sobre regiones esenciales, declarándonos en gran medida virtualmente independientes. Una caricatura lamentable de la impenitente Cataluña. Yo, que soy del Cibao, me he sentido más que ofendido. Y me pregunto, ¿y por qué no lo consultaron en referéndum? Me imagino, o sé más bien, cómo serían las reacciones de mi aguerrido San Francisco, de Moca, el otro útero de nuestra historia, de Salcedo, el de las hermanas Mirabal, de La Vega, de Juan Bosch, del Cotuí de Sánchez Ramírez, del Bonao Indómito y los nuevos que le acompañan en agua. Parecería que el gobierno del viejo Estado está derrumbándose. ¿Se están ustedes dando cuenta de que en el fondo lo que hay en realidad es un golpe de Estado de ONU con carambola de rebeldía popular?
Ya transcribí el artículo crucial que tipifica el crimen cometido, pero me siento en el deber de transcribir los enérgicos términos de las normas constitucionales acerca de la soberanía. Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Mis preguntas son ya inaplazables. ¿Estarían ustedes todos dispuestos no solo a firmar las querellas de mención, sino también a ejercer el legítimo derecho a la rebelión contra la autoridad establecida si consiente una ignominia como la pactada entre AFIS y el cónsul de Haití? ¿No alcanzan ustedes a ver que ya los tramos fatales están llegando y se sienten sus pasos fuertes y odiosos sobre el honor nacional? Como siempre, aguardo la gracia del Señor para que nos ampare en medio de esta tormenta. Prometí, y no puedo olvidar, reproducir la cita de Alexander Hamilton para explicar el título de esta entrega. Los vecindarios armados están en Haití. Escribió el fundador federalista de Estados Unidos, Hamilton. Pretender una continuación de la armonía entre una serie de soberanías independientes e inconexas, situadas en el mismo vecindario, sería no hacer caso del curso uniforme de los acontecimientos humanos y desafiar a la experiencia acumulada a lo largo de los tiempos. Hamilton y la guerra posible, Hamilton y la destrucción de la nación. Es buena la cita. Presidente Abinader, esa cita que le sirva de norte. Aférrese a la defensa nacional, que la nación la necesita. Y en la medida en que usted se desempeñe con decoro y lealtad en ese campo, la nación le va a retribuir su gratitud y lo va a necesitar. Pero el mensaje no es solo para el presidente el presidente Abinader. Es para todos los que están aspirando al poder en la República Dominicana. Particularmente para mi amigo entrañable, Leonel Fernández. Las urgencias de defensa son tremendas. La preparación de la geopolítica es cada vez más tenebrosa. Sus planes son diabólicos, como explicaba. La defensa la tenemos que hacer todos, pero especialmente usted, que fuera 3 veces presidente de este país, con una aprobación sobre un 50% de su población. Desde la oposición, arrimando el hombro incluso con Abinader, presidente, para dar una señal de unidad impenetrable de la nación. La defensa nacional todavía es posible. No hacerla significaría por omisión participar por omisión
Usted sobre todo que tiene los recursos dialécticos, la capacidad, el prestigio, las relaciones internacionales para poder levantar la voz en favor del pueblo, en favor de su patria. Es decir, no es un reclamo meramente al presidente actual, es un reclamo a ellos dos fundamentalmente, porque los otros tienen sus aspiraciones legítimas, pero sabemos que eso no tiene porvenir. El daño que hizo el partido de Juan Bosch, y se hizo en gran modo esgrimiendo la figura emblemática, gloriosa de Juan Bosch, que es lo peor en la entrega del país, en la venta del país, no tiene nombre, no tiene perdón jamás. Y eso usted, presidente Fernández, ya en su fuerza del pueblo, que en el fondo es una inflexión de enmienda del Partido de la Liberación Dominicana, fruto de aquel desastre del fraude del octubre aquel, sin merecer nombrarlo. Ese esfuerzo, sumado al del presidente, podrían ser decisivos en estos momentos. Abran paso al país. Expliquen su causa a escala mundial. Plántense que los dos ejércitos de este pueblo, el uniformado y el paisano, que es el más impredecible, van a responder en su momento, pero en medio de una desgracia inmensa. Y lo ideal es tratar de evitarla. Por eso dije que la respuesta es una trinchera, es una tribuna, y tiene que mantenerse mientras mis ánimos y mis últimos hálitos llegan al servicio del país. Y yo he escogido el camino de la advertencia como el más apropiado, a sabiendas de que muchas de las cosas, felices o desgraciadas, que nos aguardan, no tendré oportunidad de verlas. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, 33 televisión abierta, YouTube, Teleimpacto, canales 58, 52, 22 y 52, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana, 8 de la noche de lunes, así como YouTube a partir del domingo a las 12 del mediodía. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.